Este día viernes fue así. Capítulo 15. ¿Están conmigo, hermanitos? Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenado por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, respondió Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio. Reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echaron suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía la escritura: la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otro, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Después, desde el mediodía y hasta la media tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a gran voz en cuello:
Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Padre, a esta hora, hace un poco más de 2000 años, nuestro Señor Jesús dio el último grito y expiró en esa cruz. Llegó allí por ser fiel a tu llamado. Llegó allí para cumplir con fidelidad la tarea que tú le encomendaste. Hoy recordamos a nuestro Señor para comprometernos en el camino de ese Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Leímos el extracto que hace Marcos de su muerte. Y nos hemos de preguntar qué era lo que pensaba Jesús en la cruz. Las palabras que alguien dice al cierre de su vida son bien importantes, porque la cercanía a la muerte nos regala sinceridad. Las cosas que se dicen a la hora de la muerte son sinceras. La hora de la muerte nos dice las cosas más profundas, porque llegamos a la muerte pensando en las cosas más importantes, no en las trivialidades que a veces pensamos de la vida. Cuando vivimos pensamos tanta trivialidad, tanta superficialidad. En la hora de la muerte es cuando revelamos a veces las cosas más fundamentales. Por eso hay mucha gente que comienza a vivir cuando está por morir. Tarde descubrió cuáles eran las cosas más importantes. ¿Qué pensaba Jesús en la cruz? ¿Cuáles eran las cosas que cruzaban su mente? ¿Qué se despertaba en su corazón? Brevemente vamos a leer las así llamadas 7 palabras de Jesús en la cruz. Las 7 cosas que dijo Jesús mientras estaba clavado. Estando en la cruz, habló. Delante de Pilato no habló. No le quiso dar ninguna razón de por qué estaba allí. Delante de Herodes tampoco habló, porque él no va a hablar a quienes no tengan la más mínima voluntad de escuchar su voz. Sin embargo, allí clavado habló. Y dijo 7 cosas que hablan de las cosas más importantes en la vida de los hombres.
Acompáñenme a Lucas, capítulo 23. La primera palabra de Jesús en la cruz. Lucas 23. ¿Están ahí, hermanitos? 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Qué dijo Jesús, hermanitos? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón. La primera gran característica que tuvo la palabra de Jesús en la cruz es algo que nos cuesta a nosotros en vida. Las cosas que Jesús dijo a la hora de su muerte deberían de convertirse en prioridades en nuestra vida. Y una de ellas es el perdón. ¿Cuánta gente muere en vida porque no es capaz de perdonar? Gente que vive sus días y se marchita porque no ha perdonado. Envejecen su vida, amargan su vida, porque no hay perdón. La ausencia de perdón es la acumulación de odios, de rencores que se van atesorando dentro de uno y que nos van envenenando y nos van matando. Nos van amargando la vida, nos van robando la sonrisa, nos van quitando la alegría, se van robando el gozo. El perdón es el corazón encerrado que ha decidido atesorar la venganza, el engaño, el dolo, la traición, la amargura. El corazón falto de perdón es el corazón que ha decidido hacer del daño que le han infringido su mayor tesoro. La falta de perdón es el corazón que ha decidido atesorar lo peor de los seres humanos. El corazón que no perdona es el corazón que se rehúsa a limpiarse de la podredumbre humana. El corazón que no perdona es el corazón que guarda como máximo tesoro lo peor que los humanos le han hecho. Eso mata la vida, envenena el corazón, envenena el espíritu, y van por la vida destilando eso que han recibido, lo van repartiendo. El perdón es renunciar a guardar en nosotros el daño que hemos recibido. El perdón es renunciar a que mi corazón no será extensión del corazón amargado de otro. Cuando usted no perdona, el corazón que a usted le ha hecho daño ha hecho de usted una prolongación de ese corazón envenenado.
el mayor daño que una persona le hace a usted no fue la ofensa cometida. El mayor daño es que ahora su corazón, falto de perdón, se parece al corazón de ese que daña. El mayor daño que hace la gente mala es hacer malo su corazón. El mayor daño que hace la gente odiosa es que llena de odio su corazón. El mayor mal que le puede hacer la gente que hace daño no es hacerle un mal a usted, es convertirla a usted en una fuente de mal. Lo único que nos libra de que mi corazón no sea extensión de la maldad del corazón de otro es el perdón. El perdón es cortar la reproducción cíclica de la maldad que hay en el corazón del otro. El perdón es la renuncia radical, es cortar radicalmente el odio que hay en otro y que me convierte a mí en prolongación de ese odio. El perdón es cortar, ahí llego. Yo no reproduciré el odio que hay en esa persona. Eso es lo que hace Jesús. Tremendo el corazón de Jesús. Viene de que lo escupan, viene de que lo golpeen, viene de que lo azoten, le han hecho cargar la cruz, lo han clavado en el madero, y la primera palabra que brota es Padre. Fíjese que no le dice Dios, le dice Padre, porque no es lo mismo que a usted le pida a un humano cualquiera un favor a que lo haga su hijo. No es lo mismo que el hijo le diga un favor a que lo haga, que su vecino le pida un favor a que lo haga su hijo. No es lo mismo. No es lo mismo que un compañero de trabajo le diga: mira, te quiero pedir un favor, a que llegue su hijo: papá, yo te quiero pedir un favor. Ni se lo ha dicho su hijo y usted ya está presto para decirle sí. El cielo ha respondido con oscuridad. Pareciera que el Dios del cielo está a punto de volverse contra la humanidad. El cielo responde con luto y pareciera que el Dios del cielo está presto para levantarse y rescatar a su hijo. Y en ese momento, la voz de la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y esa petición del hijo fue suficiente para que el padre renunciara a toda intención de rescatar a su hijo. Si cuando hubo algunos que se atrevieron a tocar el arca santa de Dios, apenas la tocaron y fueron consumidos, cuánto más haber tocado el arca verdadera, el cuerpo de Cristo. Si algunos ofrecieron incienso no solicitado a Jehová en el santuario y cayeron fulminados, cuánto más haber hecho eso con el Santo de los Santos. El Padre estaba presto para intervenir
ante el suplicio de su Hijo. Pero escucha la primera palabra de la cruz: perdónalos, perdónalos. Es por esa palabra de perdón que todavía Dios nos sigue perdonando. Es por ese clamor de Jesús que Dios nos sigue escuchando. Dios sigue siendo un Dios de perdón, porque esta palabra en la cruz aún continúa sonando: Padre, perdónalos. La justicia y la ira de Dios dieron paso al amor y a la misericordia. Se revistió de paciencia. Es por ese perdón que estamos aquí, hermanitos. Es por la paciencia divina que hemos llegado hasta este día. No es por nuestra fidelidad, es por el clamor de Jesús: perdónalos. Más adelante, versículo 39 en adelante, tenemos la segunda palabra. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. La palabra de esperanza, la palabra de salvación. Es palabra de gracia. Esta palabra es la palabra de la gracia de Dios. Este criminal que ha llevado toda una vida de maldad, aquí a última hora encuentra la gracia que lo llevará al paraíso, como lo llevará a aquellos que han dedicado su vida al Señor desde la niñez. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. La puerta en la que todos los arrepentidos pueden entrar, donde no hay preferencias, no hay más ni menos. Tanto nosotros, los que hemos nacido en el Evangelio y llevamos toda una vida de servicio a Dios, no le llevo ventaja a nadie, porque si el más malvado de los malvados, el más asesino de los asesinos, el más criminal de los criminales, al final de su vida clama por salvación, la gracia lo alcanza y estará conmigo en el paraíso también. Esa es la gracia. La religión discrimina, la gracia no. La religión piensa que unos somos santos y otros son los malvados. Y a veces a aquellos que la religión considera santos quizás no lo van a hacer para Dios.
Y quizás aquellos que la religión no tenía por esperanza de salvación serán los salvados. La gracia así es. Los que creen que estarán, no estarán. Y los que piensan que no van a estar, quizás ellos van a estar. Les aseguro que ningún sacerdote pensaba que este ladrón o este asesino o este criminal en la cruz podría entrar en el paraíso. No había sido un piadoso jamás. No había sido alguien que practicara la palabra de Dios jamás. No había estado cerca de la palabra jamás. Pero aquí, en el ocaso de la vida, al cierre de la existencia, en el último suspiro de clamar, hizo la petición más grande que el ser humano puede haber hecho: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la forma de decir: sálvame, Señor. Y ahí Jesús le dio una palabra de salvación. Le dio la promesa de la gracia. Como usted y yo estamos aquí por la gracia. Los que hemos entrado en el Evangelio desde niños, hemos entrado por la gracia. Los que han entrado en su juventud han entrado por la gracia. Los que han entrado por la vejez han entrado por la gracia. Todos hemos entrado por la gracia. Nadie se salva por su religiosidad. Estamos por la gracia. Aunque a veces los que caminamos más tiempo en el Evangelio creemos que tenemos mérito sobre otros. Aunque los hermanos que tienen más tiempo estar en el Evangelio creen que valen más que los demás. No hay duda que el que más tiempo tiene debe tener más responsabilidad y más compromiso, porque tiene más experiencia, tiene más conocimiento, por tanto debería de aprender a cargar, a tolerar y a aguantar a los nuevos, en lugar de sentirse superior, en lugar de sentirse mejor, en lugar de sentirse que eso lo hace más cercano a Dios. El conocimiento y la experiencia que vienen de caminar en el Evangelio solo me da responsabilidad y trabajo, no me da superioridad. Al final vamos a recibir lo de la gracia, nada más. Ya lo dice la parábola de la viña, que el señor de la viña salió a las 6 de la mañana y dijo: iré a buscar a unos trabajadores. Y salió a las 6 de la mañana, encontró a unos en el parque y les dijo: ¿quieren ir a trabajar a mi viña? Sí. ¿Cuánto nos pagarás? 1 denario. Que 1 denario es el sueldo de un día de trabajo en Israel. Y dijo: excelente. Y se fueron a trabajar. Salió el dueño de la viña a las 9 de la mañana y encontró a otros en el mismo parque. Hey, ¿no quieren ir a trabajar a mi viña? Les dijo. Sí. ¿Cuánto nos va a pagar? 1 denario. Vamos. Salió a las 12 a buscar más trabajadores y les dijo: ¿quieren ir a trabajar a mi viña? Sí. ¿Cuánto nos pagarás? 1 denario. Salió a las 3 de la tarde y halló otros por lo mismo, 1 denario. Salió a las 6 de la tarde cuando ya estaba por terminar el día. Faltaban apenas unos minutos y les dijo: ¿ustedes no quieren trabajar en mi viña? Sí, le dijeron. Por 1 denario, vamos. Cuando se cierra el día a las 6 de la tarde, llama a los trabajadores y comienza a pagarles a los trabajadores, comenzando por los que llegaron de último. Llegaron los que entraron casi a las 6 de la tarde. Hicieron fila: tome su denario, su denario, su denario. Cuando los que entraron a las 6 de la mañana comenzaron a ver que los que trabajaron apenas unos minutos
se les pagó un denario, ellos comenzaron a hacer sus cálculos. Si a estos que van entrando les pagan un denario, y nosotros que hemos estado todo el santo día trabajando, ¿cuánto no nos va a pagar? Y llegó el turno de ellos, y cuando hicieron la cola, tome su denario. Y allí fue el enojo de ellos. ¿Por qué a ellos les ha pagado un denario igual que a los últimos? Y Jesús le dice: cuando yo salí en la mañana y te contraté, ¿cuánto te dije que te iba a pagar? Un denario. Entonces, ¿cuál es tu enojo? Si yo le quiero pagar un denario al que va entrando o al que fue de la mañana, ¿cuál es tu problema? En esta obra estamos por gracia, no por méritos. Los que estamos aquí estamos por la gracia de Dios. Por eso no deberíamos considerarnos superiores unos a los otros o mejores unos que los otros, porque en este camino estamos por la gracia de Dios. Si a mí me llamó desde las 6 de la mañana y he pasado toda mi vida sirviendo, la ganancia es mía, porque a lo menos no boté mi vida en las cosas del mundo, ocupé mi vida en las cosas del reino. Pero no me hace más que nadie, porque a esta obra he entrado también por la gracia de Dios. Todos estamos aquí por gracia. Amén. Mateo 27, 47. Mateo 27, 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el sentimiento de abandono que tiene Jesús como humano. Aquí viene impregnada la profunda humanidad de Jesús. En el sufrimiento, en el dolor que le acongoja, en el tormento que experimenta, siente que Dios no le escucha. Que es el sentimiento que el ser humano tiene cuando atraviesa la tormenta, cuando pasa el desierto, cuando camina por la adversidad, cuando llega al valle de lágrimas. A veces sentimos que Dios no está con nosotros. No es que Dios no está con nosotros. Sin embargo, esa es la sensación humana. Es la humanidad de Jesús hablando. Es su psicología humana aquí presente, diciendo un grito desesperado, que se siente abandonado por Dios. Ya no le dice mi Padre como la primera palabra. Hoy le dice Dios mío. El profeta se siente abandonado por Dios. Su psicología humana sale a la luz. En la hora de tormento, en la hora de oscuridad, siente que Dios se ha olvidado de él. Pero no se ha olvidado de él, hermanito. Y lo va a mostrar el primer día de la semana. En la hora de oscuridad, cuando atravesamos el desierto y usted sienta que Dios se olvida de usted,
tenga entendido que Dios jamás pierde la memoria. Solo está esperando el momento de tu glorificación. Está esperando el momento de tu levantamiento. No te ha olvidado. Solo aguarda el momento en que te levantará. La hora de oscuridad no es que Dios ha desaparecido. Claro, el 45 dice: la tierra quedó en oscuridad. ¿Quién no se siente solo en la oscuridad? ¿Quién no siente que ha sido abandonado en la oscuridad? Es el sentir humano de Jesús. En las horas de tu oscuridad, no es que Dios te haya abandonado, solo que la oscuridad no te deja verlo. Pero ya vendrá el nuevo amanecer, cuando rompa la luz del día, y Dios te mostrará su gloria y su poder. Juan 19. Hay 3 palabras de Jesús aquí en Juan 19. ¿Lo tienen? La primera palabra, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús, 19:25, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquel día, ese discípulo la recibió en su casa. La cuarta palabra de Jesús tiene que ver con el sentido de responsabilidad como hijo frente a su madre. Aunque Jesús siempre tuvo claro que el reino de Dios valía más que su madre y que hacer la voluntad de Dios valía más que su madre, y que hacer la voluntad de Dios estaba por encima de cualquier amor a cualquier persona, y esa debe ser característica de todo auténtico discípulo de Jesús. Ya lo dijo él: nadie puede seguirme si no me ama más que a su madre y a su padre, su esposa, su esposo, sus hijos, su hermano, su hermana, sus casas y sus terrenos. No puede ser mi discípulo. El sello de un discipulado genuino es amar a Jesús y la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, esto no significa pérdida de responsabilidades familiares. Esto no significa pérdida de atender responsabilidades y vínculos. Él está en la cruz y pondrá a su madre bajo los cuidados del discípulo amado. Qué importante es la responsabilidad del padre y de la madre, que fue una de las palabras de Jesús en la cruz. Le dice al discípulo, le dice a María: María, mujer, he aquí tu hijo. Y le dice al discípulo amado: he aquí tu madre. No dejaría a María a la deriva ni en la orfandad. José indudablemente había muerto. Los evangelios prácticamente tienen un silencio total sobre José. De seguro José murió antes del ministerio público de Jesús, porque desde que los evangelios narran el ministerio público de Jesús, pues José no aparece en la escena, solo aparece en la infancia de Jesús y no vuelve a aparecer nunca más. Y el hecho que Jesús le busque a María hogar significa que José ya no está, porque si no, José estuviese a cargo de María. Pero que Jesús entregue
a María, al discípulo amado, significa que José ya no está. Y significa sobre todas las cosas que si bien el reino está en primer lugar y la voluntad en primer lugar, de Dios en primer lugar, pero no significa que no deba haber una preocupación de los hijos por los padres. Los hijos siguen teniendo una responsabilidad por sus padres hasta que ellos mueran. No estén creyendo, jóvenes, que ya voy a hacer mi vida, me voy a ir con mi esposito, con mi esposita bien bonito, y hay que ver que les pasa esta vieja. No, 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 no. No es que voy a agarrar camino y que hay que vean estos viejos y se los hartan el tigre. No, 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 no. No es cosa de agarrar camino. Las responsabilidades del reino incluyen responsabilidades por los padres. Es una palabra de la cruz, hermanitos, tan importante que Jesús lo pensó en la cruz. Hay hijos que por la noviecita mueven cielo y tierra, por su nana no hacen nada. Son unos desgraciados. Por la novia, no se preocupe, mi amor, yo voy a ir, ya voy a llegar. Por la nana no mueven un dedo. Único mandamiento con promesa, dice la Biblia. Es que ningún mandamiento tiene promesa porque es mandamiento. Es una orden, la hace y punto. Pero ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es el único mandamiento con promesa. O sea, Dios se compromete a que si honras a tu padre y a tu madre, entonces tus días serán marcados de bendición. Pero aquí algunos se casan y no vuelven a ver a la nana. Se casan y ni vuelven a acordarse que tuvieron tatas. Ese novicito que hoy tenés, un día quizás no lo vas a tener, pero tata y nana vas a tener hasta que te muras. Ese marido puede dejar de ser marido. Tu nana lo vas a hacer toda la vida. Ese maridito, ese noviecito se fijó en las cosas agradables tuyas y te quiere porque le fascinaste las cosas bonitas. Tu nana no, te quiere y conoce las cosas más horribles tuyas y te ama. Cuando ese desgraciado, esa desgraciada conozca la parte oscura tuya, te va a mandar al carajo. Siento que ya no te quiero, es que ha cambiado, no era así. Tu nana te conoce las partes más íntimas desde que naciste. Te ha limpiado, pues. No vengas ahora con que vas a vivir para hacer tu vida. Hay responsabilidades que hay que cumplir. Y aunque nuestra vida sea para el reino, respecto a los padres hay una responsabilidad. Versículo 28.
Después de esto, siempre en Juan 19, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Tengo sed. Es la expresión corporal de la cercanía de la muerte. A la hora de la muerte da sed, porque la vitalidad, la vida se está extinguiendo, se está apagando la frescura, el cuerpo comienza a perder vida y vitalidad. Tengo sed. El cuerpo humano de Jesús. Ahí no murió un espíritu, murió un cuerpo. Porque hubo muchos que negaban la crucifixión real de Jesús y decían que fue nada más representativa de un espíritu. Cuando Jesús pide agua, tiene sed, está reflejando su perfecta humanidad. Allí murió uno como nosotros. ¿Podemos seguir su camino? Sí, porque hombre fue él, hombre soy yo. Él no me saca ventaja en nada. Sus limitaciones son las mías. La única diferencia entre él y yo es que él vivía cerca del Padre todos los días, que es el gran desafío nuestro, a buscar el rostro de Dios todos los días, que es lo que nos cuesta hacer a nosotros, porque vivimos tan absortos e inmersos en el día a día que no doblamos rodilla en busca de discernimiento, de guía, de dirección. Versículo 30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo se ha cumplido, consumado es. Todo ha llegado al punto de la plenitud. Jesús sabe que ha llegado al momento definitivo, y a esta palabra le agrega la palabra de Lucas. Acompáñenme. La palabra de Lucas 23. (23:44) Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. La última palabra de Jesús refleja lo que fue toda la vida de Jesús. Vivir encomendado a la mano de Dios, dejarse caer en las manos de Dios. Quizá en ese momento las manos de Dios no me resuelvan los problemas, pero sí me van a dar la victoria al final. Quizá a veces encomendarme a la mano de Dios y decirle: Señor, yo no tengo más nada que hacer, me encomiendo en tus manos. Quizás el descansar en las manos de Dios en el momento
no me va a impedir atravesar dificultades, pero el acto de fe y de confianza de depositarme en las manos de Dios me va a dar a la larga la victoria. En este momento, encomendarse a las manos del Padre no le impidió la cruz, tampoco le impidió el sepulcro, pero a la postre le permitió la resurrección. Las manos de Dios siguen vigentes. Las manos de Dios siguen activas. Las manos de Dios siguen moviendo la historia. Aprendamos a depender de las manos del Padre. A veces quisiéramos tomar en nuestras manos la solución a las ofensas hechas. Quisiéramos salir con nuestro ego y orgullo a defendernos. Mía es la venganza, Señor, yo pagaré. Descanse en las manos de Dios. Deje que Dios se encargue. No quiera resolver lo que no puede resolver, porque terminará complicándolo más. No deje que su orgullo sea más fuerte que su fe. No deje que su ego sea más fuerte que la confianza de Dios. ¿Qué han dicho de usted? Yo no sé. ¿Qué han hablado contra usted? Yo no sé. Pero no deje que su orgullo sea más grande que el llamado divino. Hay quienes por orgullo dejan su ministerio. Hay quienes por orgullo, le dolió lo que les dijeron, dejan de servir. ¿Por qué no dice como Jesús: en tus manos yo dejo esto? En tus manos encomiendo mi vida. Y siga sirviendo. Deje. Si usted va en el camino correcto, el Señor la va a levantar. Si usted va en el camino adecuado, el Señor lo va a levantar. El no dejar en las manos de Dios las cosas y salir yo de manera arrogante a querer resolverlo todo, a veces más terminamos enredados, hermanitos. No nos aloquemos, no nos disparemos. Calmados. El llamamiento celestial es lo más importante para nosotros. El servicio a Dios es lo más fundamental para nosotros. Esto nos enseñó Jesús. De principio a fin, la vida de Jesús estaba en las manos de Dios. Pongámonos de pie, iglesia.